La consulta estaba planteada del bloque anterior, ¿no? Es decir, evidentemente hay una necesidad de que, como si fuera una especie de dos Argentinas que todavía no se han logrado concatenar en un diálogo, evidentemente hay una necesidad de que exista diálogo, porque parece ser de que no sería tan imposible de arreglar algún tipo de acuerdo en donde los sectores de la producción estén conformes y también el gobierno pudiera conducir políticamente la nación sin sobresaltos, ¿no? Porque, es decir, también por ahí el tema es no subestimar, no sé a vos qué te parece, Ramiro, pero a veces me da la impresión, yo no sé si el gobierno nacional, no lo creo, porque son dirigentes interesantes, importantes y históricos en algunos casos, me da la impresión de que por ahí se subestima un poco el grado de, digamos, furibundez, de fortaleza que pueda llegar a tener la oposición, ¿no? Por ahí se puede decir, sí, el macrismo residual, se puede decir despectivamente cualquier tipo de afirmación, pero cuando uno de pronto ve una caravana de camionetas, de autos, y como vos decías, hasta de Renaultetas, del año 70, circulando todos en favor de Vicentín, que no se expropie, digo, evidentemente no es para subestimar. Pero por ahí ¿no da la impresión de que el gobierno subestima a estas voces opositoras? Yo no, sí, me parece que hay que dividir ahí entre aquellos políticos funcionarios que tienen el deber de gestionar, de aquellos opositores por ahí que lo hacen desde el periodismo o desde una posición más cómoda que no tienen. Me parece que hay una diferencia muy grande. Si vos analizás a aquellos que son funcionarios y que tienen el deber del ejercicio de su función, no están subestimando a nadie, ni están menospreciando a nadie, para nada. Sí creo y coincido mucho en esto con el análisis que en algún momento le escuché a Santoro. Él manifiesta que estamos en una época... Leandro Santoro. Leandro, sí, por supuesto. Leandro Santoro, que me parece un cuadro político muy interesante. Sí, un dirigente radical que está es asesor del presidente Fernández. Es asesor del presidente Fernández y está en el frente. Me parece, él plantea de que estamos en una época en que no se ve una discusión entre partidos. Él dice, tenemos un frente que es un espacio político y que se asemeja a un partido, pero no hay del otro lado una estructura partidaria coherente, argumentativa, que pueda enfrentar a esta otra y que permita construir algo superador. Lo que hay sí es un montón de dirigentes que están tratando de capitalizar distintos hechos y eso sí hay, pero eso no es constructivo, eso es tirar bombas. Sí, no es constructivo, pero a veces la bronca también tiene una manifestación política, me da la impresión. Uno lo puede ver inclusive en Europa, en donde no se puede entender de que sectores de la ultraderecha y del nazismo residual tengan representación parlamentaria, y evidentemente los proyectos que pueda tener una persona que esté vinculada a semejante descalabro histórico que pasó hasta 1945, no se puede entender que hoy tenga representación parlamentaria, ¿no? Sí, pero te lo discuto, inclusive acá en Argentina, en la actualidad, en la Marcha del Orgullo, se vio en Córdoba agresiones tremendas. Sí, como quitar la bandera de la y agresiones físicas. Y agresiones físicas. Por parte de un sector de la derecha, por parte de un grupo de excombatientes de Malvinas, que se piensa que hoy en día digamos, es impensado. Yo creo que no se puede ni siquiera respetar ni tolerar. Eso sí, ya va más allá de que por ahí... Bueno, pero precisamente a eso me refiero. Hay expresiones de bronca o de odio que pueden llegar a tener inclusive una manifestación hasta, diría, electoral, ¿no? No, pero yo creo que se está dando el lugar, al diálogo, justamente. Si pensamos en el gobierno de Mauricio Macri, no fue así. En la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, muchos docentes se vieron perseguidos, me pasó en lo personal, en el profesorado de historia nos ha pasado. Inclusive había números para denunciar a los docentes, no se podía hablar del tema. Desaparición seguida de muerte. Yo creo que no descartaría el hecho de que sí estos grupos
pueden llegar a tomar el poder, pero me daría mucho miedo. Es interesante lo que decís, porque también es un proceso mundial, ¿no? De que hay minorías que están apareciendo con una polarización extrema, ¿no? Sobre todo tendiendo a la derecha, el neofascismo y demás. Es muy interesante analizarlo y me parece que es un desafío para los gobiernos populares que están pensando en establecer cada vez más derechos para la población, ¿no? Es un desafío de que esos sectores cuasi fascistas no avancen y no lleven una idea. Mira, de la pandemia, Brasil. Hoy estaba escuchando que estamos hablando de más de 50.000 muertos, fallecidos. Su presidente, te diría que fue filonazista, porque también, escuchando puntualmente Berkovich, estaba escuchando el análisis que hacía ayer o antes de ayer, en donde hay países en que manejan estadísticas separadas en relación a estratos sociales de muertes. El análisis es que en este momento de la pandemia a nivel mundial están muriendo proporcionalmente más pobres que aquellas familias más acomodadas. Esto tiene un claro correlato con realidad, porque aquellos que tienen menos recursos económicos tienen menos posibilidades de superar la crisis, ¿verdad? Yo creo que una persona que llega a ser presidente de Brasil tiene ese conocimiento, lo tuvo en marzo, lo tuvo en febrero, lo tuvo cuando hablaba y decía que era una gripecita, ¿está bien? Si tiene ese conocimiento, quiere decir que lo que hizo fue adrede, pensando en que iba a afectar una parte de la población. Es que él aplica su forma de pensar políticamente. Y ese pensamiento es filonazista. ¿Está bien? Ahora, creo que es un desafío de los gobiernos populares contrarrestar ese crecimiento. Y creo que la forma es esta: aislar a quienes incitan a esa violencia, aislar a quienes llaman a la violencia en la marcha del orgullo, a quienes llaman a romper una placa, a destrozar una bandera. A esa persona hay que aislarla. ¿Sí? Por eso te decía al principio de la charla, no estigmaticemos. Una cosa es el pueblo, la gente, aquellos que marchan, porque ellos creen que realmente tienen una razón, un argumento, y otra es aquellos que fogonean una violencia, aquellos que están tratando de provocar. Esas personas tienen que ser aisladas. ¿Cómo? Trabajando con la gente, trabajando con el pueblo. Eso es fundamental. Chicos, muchísimas gracias por la visita. Nos parecía muy importante reflejar también la posición de quienes responden, en todo caso, al proyecto del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que aquí también se habían manifestado quienes están en contra del Gobierno Nacional. Siempre anhelamos en este programa que alguna vez pudiera darse, que es lo que sigue siendo nuestro gran sueño, un debate entre las distintas posiciones. Estamos notando de que no siempre es fácil conciliar los tiempos y los espacios, pero abogamos a que eso se dé alguna vez, porque creo que la teleaudiencia lo va a saber valorar muchísimo, y esperamos también que en la medida en que las personas sean dirigentes, se amolden a esa necesidad que también tienen los medios de comunicación, ¿no? Generar el espacio, y el espacio está, pero no es fácil juntarlos. Eso también es un deber de la democracia, ¿no? Por supuesto, está buenísimo que sigan intentando desde el periodismo juntarnos, y está bueno que accedamos y que hagamos una discusión seria sobre todos estos asuntos. Así que tomo el compromiso por lo que acaba de decir. Cuando quieras, siempre estoy dispuesto. Muchísimas gracias, Sofía, por esta primera visita. Has debutado en Diálogo Abierto. Él ya ha venido varias veces. Creo que la próxima vez vas a venir vos sola. No, yo sola. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y con ustedes nos encontramos el próximo miércoles.
Sudecor TV presenta Unidos Televisión. Una nueva experiencia en el aire. A través de la señal de Sudecor TV, Unidos Televisión. Una nueva experiencia en el aire. Que llegaste, que te quise, que rompimos, que te fuiste. De hoy no pasa, hoy te saco de los sueños y no me olvido de olvidarte. Y si te he visto no me